y mi esposa aquí lo sabe, pero la verdad que esa canción como que me compunge, me exprime el corazón. O sea, si estamos conscientes, éramos enemigos de Él, enemigos, y todo lo que somos se lo debemos solamente a Él. Él todo lo pagó. O sea, aquí no hay gloria para nosotros. Por eso es que el Evangelio es rechazado por la mayoría de las personas, y aún por muchos religiosos, porque el religioso, la religión normal te dice, es parte tuya y es parte de la divinidad, ¿no? O sea, tú pones tu parte y Dios pone la de Él. He leído mucho, a veces me sale en Facebook donde dicen, no es tanto religión, procura ser bueno y tener una buena conciencia. Bueno, eso es lo que piensa el hombre, pero la Biblia dice no hay bueno ni aún uno solo. El hombre no puede ser bueno, el hombre somos malos por naturaleza, no somos buenos. No podemos ganarnos la salvación, es solamente por pura gracia, favor inmerecido. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas de salvación que choca tan rotundamente con el orgullo humano. Amén. En esta mañana, antes de comenzar en el mensaje, creo que somos prácticamente ya todos de la casa, hemos estado aquí. En esta mañana estoy muy contento, nos está visitando mi sobrina Racheli, levanta la mano por ahí. Ustedes me han varias veces hablar de la triste historia de la cuestión de mi hermano cuando falleció, que su esposa quedó con cáncer terminal y que dejó 2 niñitas huérfanas. Una de esas niñitas es ella que está hoy con nosotros en esta mañana. Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos entonces hoy al mensaje. Estamos en Primera de Corintios, continuamos en Primera de Corintios capítulo 15 y hoy vamos a tratar de cubrir los versículos del 12 al 14, al 50, vamos a ver. Ya se ríen, pues ya. Bueno, vamos a ver con la ayuda del Señor a ver si podemos llegar allá. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 50, y obviamente no los vamos a leer a medida que los lea, los voy explicando, comentando. Y el tema de hoy es la resurrección de los muertos. La semana pasada estuvimos en la resurrección de Cristo, ¿se acuerdan? Y hoy la continuación es la resurrección de los muertos. El énfasis es que porque Cristo resucitó, tenemos la garantía de que nosotros vamos a resucitar algún día, que los muertos en Cristo van a resucitar. Así que lo tenemos todito, 1 Corintios 15 del 12 en adelante. Vamos a orar. Amantísimo Padre eterno, gracias te damos, Señor, antes que nada por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Dios eterno. Ahora, Señor, encomendamos nuestras almas para que nos ministre por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, sino, Señor, que con poder sea predicada tu palabra, Dios Santo. Transforma los corazones, levanta al caído, redarguye, corrige, exhorta, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, la semana pasada estuvimos hablando de lo que era la resurrección de Cristo, que es la espina dorsal del Evangelio. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana. O sea, la prueba de que Jesucristo es quien Él afirmó ser el único camino, la verdad y la vida, que Él murió por nuestros pecados, fue la resurrección. Que fue aprobado su sacrificio, fue la resurrección de los muertos. Y vimos la semana pasada que ya esto estaba en Isaías 53, 700 años antes de la venida de Cristo. Ya el profeta había profetizado con detalles, con lujo de detalles, lo que iba a ser la muerte de Cristo en Isaías 53. Y también vimos que primeramente cuando Pablo habla de la resurrección de Cristo, primeramente acude a las Escrituras y nos pone el orden como deben de ser las cosas. Siempre nosotros debemos de acudir primeramente a las Escrituras, no a la experiencia personal, no al testimonio personal, aunque se puede mencionar a veces, pero el Evangelio de Cristo no es nuestro testimonio personal. El Evangelio de Cristo está basado en las Escrituras. Y vemos que Pablo primeramente presenta las Escrituras que habían profetizado más de 700 años anterior a la venida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Y después acude a los testigos oculares, a más de 500
testigos oculares que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y en el momento en que Pablo está explicando, escribe esta epístola, todavía él dice, todavía muchos viven. Y esto fue, y vemos que esta resurrección de Cristo es lo que hace ese cambio tan tremendo en los discípulos. Unos discípulos cobardes, unos discípulos que abandonaron a Cristo en la noche que fue arrestado cuando más lo necesitado. Unos discípulos que estaban escondidos en el aposento alto el día de Pentecostés. ¿Qué los transformó? ¿Qué cambió? ¿Qué les dio ese valor que la mayoría de ellos tuvieron muertes violentas por causa del evangelio? Cuando fueron personas que no se hicieron ricos, a diferencia de los charlatanes que tenemos hoy en día del evangelio de la prosperidad. Los apóstoles no se hicieron ricos, no eran mercaderes del evangelio. No tenían jet privado. Bueno, no existían los jets, pues vamos a decir, no tenían sus caballos ni sus burros privados, lujosos, ni carrozas, ni nada de eso. O sea, ¿qué los cambió? La resurrección de Cristo. Que estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. Muchas personas mueren por cosas falsas. Tenemos esta religión donde estas personas se vuelan en pedazos porque piensan que van a tener un paraíso de vírgenes y todo esto. Están dispuestos a morir por una falsedad, pero es una falsedad que ellos creen que es verdad. Pero ¿cuántas personas están dispuestas a morir por una falsedad que ellos saben que es una falsedad porque se la inventaron? Y ahí es donde vamos a la resurrección de Cristo. Los discípulos que eran cobardes primero, que desertaron a nuestro Señor cuando más lo necesitó, después de la resurrección, de verlo resucitado, estuvieron dispuestos a morir por Él, a ser maltratados. Si esto hubiese sido un invento de ellos, si ellos en realidad se robaron el cadáver, como dijeron los judíos, los religiosos, ¿ustedes no creen que algunos de ellos hubiese cantado, que hubiese abierto la boca y hubiese dicho, no, hasta aquí llegamos con esto? Es verdad, tratamos, pero no, yo no estoy dispuesto a morir por esto. Es verdad, nos robamos el cadáver, lo escondimos en tal lado y todo esto. No, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Todos los demás líderes religiosos, Mahoma, Buda, todos están todavía en el sepulcro donde murieron. Jesucristo es el único que resucitó entre los muertos. Cuando Él dijo, yo soy el camino, Él no dijo, yo soy uno más de los caminos. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Él no dijo, yo soy una verdad más. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible que usted se considere un cristiano bíblico, que usted cree en el Dios de la Biblia y a la misma vez usted crea que hay otros caminos aparte de Cristo, que usted cree que se pueden salvar los budistas, que se pueden salvar los de las demás religiones. No, pero es que usted tiene una mente muy cerrada. No. Es que entonces la verdad suya está por encima de las otras verdades. No, es que hay una sola verdad. ¿Lo creemos o no lo creemos? Usted puede rechazar esto, pero lo que usted no puede hacer es rechazar esto y a la misma vez considerarse un cristiano bíblico. No puede. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Como dije, cualquiera puede afirmar esto, pero ¿cuál es la prueba de todo esto? La resurrección de Cristo de entre los muertos. Amén. Y eso fue lo que explicamos la semana pasada y terminamos en el versículo 11 cuando Pablo dice, porque o sea yo o sean ellos, refiriéndose a los demás apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Así que la iglesia de Corintios había creído esto, pero había un problema. A pesar de que ellos habían creído esto, pero no creían o estaban poniendo en duda la resurrección de los muertos, la resurrección general de los muertos, donde vamos a tener cuerpos glorificados como el de Cristo. Ellos estaban poniendo esto en duda. Sí aceptamos que Jesucristo resucitó, pero eso de que vamos a resucitar nosotros, no. Y esto vemos, las sectas niegan la resurrección corporal de Cristo. Tenemos sectas que dicen que sí, Jesucristo resucitó espiritualmente. Pero no, Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Digo, aquí están las marcas. A Tomás, mete la mano. Aquí están las marcas. Comió pescado con ellos. Un espíritu no come pescado. Comió con ellos. O sea, Jesucristo resucitó corporalmente. No fue un espíritu.
Las sectas que se consideran y que cristianas, algunas de ellas, como los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo resucitó en espíritu, pero no corporalmente. Y otros que reconocen que Jesucristo resucitó corporalmente, pero entonces niegan la resurrección de los creyentes en un futuro. Y ese es el tema que Pablo va a estar ahora tocando y que vamos a estar nosotros con el favor de Dios explicando en esta mañana. Versículo 12, Pablo dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Como dice aquí el comentario de la Biblia que tengo, dice: los corintios no negaban que Jesucristo hubiera resucitado. Eso lo vemos en el versículo 12, porque Pablo dice: porque sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así que ellos no negaban la resurrección de Cristo entre los muertos. Ellos lo habían creído. El problema está en que algunos de ellos estaban negando la futura resurrección de entre los muertos. Y eso es tan parte del Evangelio como la parte de que Cristo resucitó. Como es también base del Evangelio que Jesucristo va a regresar por segunda vez. O sea, estos son, mis hermanos, estos son verdades fundamentales del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nació de una virgen. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó corporalmente al tercer día. Y Cristo va a venir por segunda vez. Y en su segunda venida los muertos en Cristo van a ser resucitados. Esas son verdades fundamentales que no podemos negociar. Ahora, y quiero ser bien claro, mis hermanos, algunas de estas verdades fundamentales, el cómo y el cuándo, hay cierta discrepancia entre cristianos, entre hombres de Dios. Cuando Cristo venga, se divide la venida de Cristo en un rapto secreto o solamente la venida en gloria de Cristo. Estamos divididos en eso. ¿Va a haber un futuro milenio literal de 1000 años o estamos viviendo el milenio ahora? Hay diferencia entre hermanos en eso. Y quiero decirle a mis hermanos, porque quiero que seamos maduros en estos temas. Esto no lo hace usted más espiritual ni menos espiritual. Creer en un rapto secreto o no creer no lo hace más espiritual ni menos espiritual. Aquí el centro es que, aquí la verdad fundamental no es si es secreto o no es secreto, es que Cristo viene por segunda vez. Creer en un milenio literal o no literal no lo hace ni más espiritual, ni menos espiritual, ni falso cristiano, ni un verdadero cristiano. Hay muchos cristianos que tienen hombres de Dios, y le puedo citar algunos. John MacArthur cree en un milenio literal, cree en un rapto secreto. Aquí lo hemos citado muchas veces, un hombre de Dios, muy respetado, de sana doctrina. Él cree eso. Tenemos un hermano como Suger Michelin, muy respetado, que muchos lo conocen aquí, pero esa no es su postura. Entonces no vamos a decir aquel es falso y este no. Tenemos que tener madurez. Yo veo a veces cristianos llamándose herejes unos a otros por estos temas. Aquí tenemos que enfocar qué es lo principal. Cristo viene por segunda vez. Punto. No el cómo y el cuándo. Cristo viene. Y esa tiene que ser la esperanza de todo cristiano. Y los muertos van a resucitar. Esa es la verdad fundamental. Entonces, mi hermano, podemos tener diferencia en los pequeños detalles, pero eso, y yo sé, mi hermano, yo sé que hay personas que le encantan enfatizar en los detalles, y eso es falta de madurez, porque los detalles casi siempre están sujetos a interpretación. Entonces tenemos que ser claros en eso, porque he visto, miren, recientemente me enteré que en las asambleas de Dios le quitaron los credenciales de ministro a un ministro de ellos, porque él cambió su postura en cuanto al rapto de la iglesia. En serio. O sea, yo entiendo que ellos le quiten, siendo las asambleas de Dios, una organización, una denominación pentecostal. Yo entiendo que si, por ejemplo, este ministro dice que ya él no cree que el hablar en lengua es señal del Espíritu Santo, aunque eso no es una verdad fundamental, para ellos lo es. Yo entiendo que se la quiten. No quiere decir que esté de acuerdo, lo entiendo. Pero porque cambió una postura escatológica, o sea, le van... Y aquí vemos
cómo es, aquí que vemos la carnalidad de nosotros. Yo no quiero desviarme de esto, pero aquí que vemos, le explico esto porque si tal vez cuando yo presente algo, la postura suya es diferente, no vaya a pensar, no, pero es que esa enseñanza, o que no, es que yo no puedo creer eso, o se ha desviado, o eso. No, mi hermano. Seamos maduros. Aquí lo principal es Cristo viene por segunda vez. Y eso tiene que ser la esperanza de cada uno de nosotros. Y si nos morimos hoy, Cristo vino ya para nosotros. Y que un día los muertos van a resucitar. Ese es el enfoque aquí. El cómo y el cuándo de ciertos detalles no es verdad fundamental. Amén. Ahora bien, dejando eso claro, habían aquí algunos que ya no es que estaban negando el cómo y el cuándo, en los detalles de la resurrección de Cristo. Aquí el problema es que estaban negando, la resurrección de los muertos. Agarraban una parte, pero negaban la otra. Agarramos la parte que Jesucristo resucitó de los muertos, pero yo niego, es que eso de que vamos a resucitar, por favor, después que miren que los que se los comieron los leones, y los que se quemaron, y los que cremaron, que yo entiendo que hay personas y se les respeta, que cristianos que no quieren que los cremen. Bueno, a mí la verdad que no me gustaría que me cremaran, pero como yo sé que después que yo muera, aquí alguien va a hacer lo que quiere, y no va a importar, seguramente va a depender del bolsillo, de cómo esté la situación, mira, así que de nada vale aquí yo decir me creme o no me creme. Pero algunos hermanos, serio, algunos hermanos piensan que no, pero es que no lo pueden cremar porque entonces ¿cómo va a resucitar? Mi hermano, ¿ustedes creen que queda algo, que queda siquiera el polvo del apóstol Pablo? O sea, que murió hace más de 2000 años. Y los que fueron quemados por la Iglesia Católica Romana en la Inquisición. Y los que se los comieron las bestias. O sea, mi hermano, cuando venga la resurrección de los muertos, Cristo los va a resucitar, va a ser cuerpos nuevos, lo hayan quemado, se lo haya comido un tiburón, un león. No importa. O sea, no limitemos el poder de nuestro Señor. Ahora, habían algunos que estaban negando esta resurrección de los muertos. Como dice aquí el comentario, los corintios no negaban que Jesús hubiera resucitado, pues vimos que dice así habéis creído, pero algunos sí rechazaban que sus seguidores resucitarían. Pablo recalca 4 veces en los versículos del 12 al 19 que quienes niegan la resurrección física y corporal de los creyentes también rechazan la resurrección de Cristo, aun cuando afirmen que la aceptan. ¿Estamos viendo? O sea, no podemos agarrar la verdad que nos gusta y rechazar la otra. Agarramos que Cristo resucitó, pero niego que los muertos en Cristo van a resucitar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y es el argumento que empieza Pablo. Pablo dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no creemos que vamos a resucitar, si no creemos que los muertos en Cristo van a resucitar algún día, entonces estamos diciendo que Cristo no resucitó, porque es imposible la una sin la otra. Y sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vana, inútil, es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Mi hermano, como yo les expliqué la semana pasada, la resurrección de Cristo de los muertos es la espina dorsal del Evangelio. No hay Evangelio sin resurrección entre los muertos de Jesucristo. Y si negamos la resurrección de los muertos en un futuro, estamos negando la resurrección de Cristo. Ese es el argumento que tiene aquí el apóstol Pablo. Y él sigue diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Dice aquí la nota que tengo aquí en la Biblia de estudios teológicos, dice, aún estáis en vuestros pecados. La prueba de que la muerte de Cristo fue un sacrificio expiatorio, eficaz por los pecados, está en que Jesús resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, su muerte no habría pagado por los pecados.
y no habría esperanza de vida con Dios en el cielo. O sea, está claro, mis hermanos, este es el Evangelio. Si Cristo nos resucitó, entonces dice, nuestra fe es vana. Vana significa estéril, inútil, es una fe sin base. Entonces estamos todavía en nuestros pecados. Estamos todavía muertos espiritualmente. Entonces no tenemos ninguna esperanza del futuro. Si Cristo nos resucitó de los muertos. Versículos 18 y 19 dice, entonces también los que durmieron en Cristo, y aquí cuando habla de dormir en Cristo se refiere a los que han muerto en Cristo. Los que murieron en Cristo, muchos habían sido masacrados por los romanos, apedreados por los mismos judíos. Algunos habían muerto de muertes naturales, como somos testigos nosotros, las personas que mueren en Cristo, los creyentes. Pablo está diciendo, entonces los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, perecieron. Se acabó todo. Se perdieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nuestra esperanza es solamente aquí, en esta tierra, en esta vida, mira lo que dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de pena. Si toda nuestra esperanza está aquí. Tristemente hay un evangelio que eso es lo que le presenta, el evangelio el falso evangelio de la prosperidad. Eso es lo que le enseña. No, nuestra esperanza está aquí. Nuestro mejor momento es aquí y ahora. Entonces Dios por eso quiere que tengamos salud, que tengamos prosperidad, que tengamos dinero, que tengamos todo, que disfrutemos todo aquí ahora. Y que de ahí de los creyentes. ¿Qué hay de los creyentes que han muerto enfermos, que han muerto pobres, que han pasado hambre? El mismo apóstol Pablo dice, he sido enseñado en todo, a pasar hambre, a pasar necesidad, como a tener en abundancia. ¿Qué vamos a decir? Que cuando Pablo pasó necesidad y pasó hambre era que no tenía fe, como dicen estos charlatanes del evangelio de la prosperidad. ¿Será que Pablo no tenía suficiente fe? ¿Que Pablo no declaró o reclamó? Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado. Si en esta vida, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice el comentario de la Biblia Herencia Reformada, puesto que Cristo resucitó, Él es nuestra esperanza, no solo en esta vida, sino en la que viene. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. O sea, tenemos esperanza en esta vida. Sabemos que nuestro Dios es el Dios de la historia, el Dios que lo controla todo. El Dios que está operando en todo el tiempo. Aún vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios se dirigía específicamente a la nación de Israel. Pero no era que Dios controlaba solamente lo que le ocurría a la nación de Israel. Vemos que los profetas traían profecía de Babilonia, de Asiria y de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla todo el mundo, todo el universo. Dios es el Dios de la historia. Dios está en control y esa es la esperanza que nosotros tenemos, aun cuando miramos los tiempos que estamos viviendo, las leyes que están pasando. Uno se entristece. Pero Dios sigue estando sentado en su trono. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 4. Dios está sentado en su trono. Dios es el Dios de la historia. Y por eso nosotros tenemos esa esperanza en esta vida, pero no solamente en esta vida, sino en la que viene. Esa es la esperanza que tiene el creyente, en la eternidad que vamos a pasar con Cristo. Pablo sigue diciendo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicias. Dice aquí la nota que tengo en la Biblia de Estudios Teológicos, y le aclaro porque es que tengo nota de dos Biblias de estudios, la Biblia de Estudios Teológicos y la Biblia de Herencia Reformada, así que por eso estoy haciendo las aclaraciones. Y dice, la resurrección de Cristo cimentada en la verdad primeramente de la Escritura y de los testigos oculares lo cambia todo. Si Dios resucitó de los muertos a Cristo, Cristo verdaderamente fue las
primicias. El primero de otros muchos que también resucitarán. El vocablo primicias, en griego apalge, se refiere al primer fruto de una cosecha que indica la naturaleza y la calidad del resto. Por tanto, el cuerpo resucitado de Cristo es un anticipo de cómo serán los creyentes. Estamos viendo, mi hermano, la esperanza que tenemos. Ahora mismo este cuerpo se está desgastando. Algunos tenemos más achaques que otros. Pablo dice, este cuerpo de afuera se va desgastando, pero el de adentro se va renovando. Muchos aquí, hermanos, que tienen problemas serios de salud. Y si no tuviéramos la esperanza de la resurrección de los muertos, ¿qué esperanza tenemos? O sea, venir aquí, sufrir, pasar penuria, enfermedades, tal vez algunas enfermedades que aunque no sean enfermedades de que nos van a matar al momento, pero son enfermedades que vamos a tener que vivir el resto de nuestras vidas, achaques con los que vamos a tener que estar tomando medicina constantemente, que hace incómoda nuestra situación, pero hay una esperanza. Y vamos a enfatizar en el próximo mensaje, pero cuando tengamos cuerpos transformados, cuerpos glorificados, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más achaque, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más medicina. La esperanza que tenemos los creyentes en la otra vida. Y esto no es una fábula, no es una fábula porque la prueba de que esto va a ser así fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Él fue la primicia, el primero, y después seguimos nosotros. Y alguien dirá, no, pero pastor, porque hay que cubrirlo todo, pero es que a mí me parece que Lázaro había resucitado antes que Jesucristo. Entonces, como Jesucristo fue la primicia. Y también Jesucristo había resucitado una niña. Y en el Antiguo Testamento algunos de los profetas resucitaron también. Sí, pero todos ellos resucitaron para morir otra vez. Jesucristo es la primicia porque fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado para no morir más. Amén. Entonces hay que aclarar eso porque yo sé que pueden ser dudas o que le pueden venir a algunos hermanos. Bueno, ¿cómo que las primicias? Si otros fueron resucitados, sí, pero fueron resucitados en cuerpos regulares para morir otra vez. Jesucristo fue el primero que resucitó para no gustar más la muerte. Seguimos en el versículo 21, ya vimos en el 20 que así como ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, o sea, de los que murieron, fue hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando vamos a Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre Adán. Y importante, mi hermano, yo en lo personal estoy leyendo otra vez, estudiando el libro de Génesis, lo empecé a estudiar, creo que fue ayer, nuevamente. Y aquí estuvimos poco más de un año, traímos una serie de los primeros 3 capítulos de Génesis, ¿se acuerdan? Y Génesis nosotros tenemos que entender que es un relato histórico. Yo busqué Adán y Eva, lo googleé y lo busqué a ver la información que me daba y dice que son personajes mitológicos. Así fue la definición que me dio. Adán y Eva, personajes mitológicos, o sea, de un mito, como decir Zeus, leyendo como Zeus, como los dioses romanos o los dioses vikingos, así, como la diosa Diana y todo este tipo de cosas. Y tristemente hay personas que se consideran cristianas que creen que lo de Génesis, los primeros 3 capítulos, que no son literales. Y aquí que nosotros tenemos que, mi hermano, si no es literal lo que ocurrió en los primeros 3 capítulos de Génesis, si Adán no fue un personaje literal que existió, no tenemos base para el Evangelio. Porque el Evangelio se basa en que el pecado entró por causa de la desobediencia de Adán. Si Adán es un mito, entonces Cristo se basó su enseñanza en un mito, en una mentira. Entonces caemos, es inútil nuestra fe, es vana. No podemos decidir qué agarramos y qué no. O agarramos todo el paquete o no lo agarramos de ninguna manera.
Entonces decir, bueno, es que sí, pero es que eso de que Dios creó el mundo en 6 días, pero lo complicado que es el mundo, no, es que esto se tomó, es que la ciencia dice que esto evolucionó en millones de años. Aquí ya expliqué y no voy a entrar en el tema. La evolución no es una ciencia, es una teoría. Repito, la evolución no es una ciencia como tal. Ciencia es la medicina, ciencia es lo que se puede reproducir en un laboratorio bajo la observación. La evolución es una teoría. Y tristemente, muchos cristianos tratan, cada vez que sale algo nuevo en el mundo, tratan de adaptar o de reinterpretar la Biblia para adaptarla a la última nueva del mundo. Ocurrió con lo de la evolución, ocurrió con lo del feminismo, ocurrió ahora con lo de la homosexualidad. Los cristianos, en vez de pararse firmes en lo que creen, lo que hacen es que entonces tratan de reinterpretar la Biblia para adaptarla a lo que es la corriente del mundo. Pero entonces volviendo otra vez aquí al versículo que leímos en Romanos 5, vemos que los primeros capítulos son literales, son históricos. El libro de Génesis no es un libro de fábula, no es un libro simbólico. Hay libros simbólicos, no de fábula. Oiga bien, toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios. Pero tenemos diferentes estilos literarios en cada libro de la Biblia. Usted tiene un libro como el Apocalipsis, que es un libro inspirado por Dios, pero es un libro altamente simbólico, que hay muchas cosas que usted no puede tomar literal. Usted no puede tomar literal que Satanás es un dragón con cuernos. Es una manera simbólica de describir a Satanás. Ni que verdaderamente esté encadenado con una cadena por el cuello. O sea, hay cosas que son simbólicas. Es palabra de Dios y esos símbolos están representando una verdad. Pero hay libros que son históricos. El libro de los Hechos es un libro histórico que está dándonos una narración de lo que ocurrió. El libro de Josué, el libro de Génesis es un libro de historia. Y en esa historia estamos viendo lo que ocurrió al comienzo. Cómo fue creado el universo. Si nosotros rechazamos, y no quiero salirme del tema, pero si nosotros rechazamos la creación, si nosotros rechazamos los primeros 3 capítulos de Génesis como algo literal, entonces, ¿qué vamos a decir? Que todo ocurre por casualidad, que somos producto de la casualidad, del chance. No tiene sentido esta vida. No tiene sentido. O sea, vinimos a la existencia por chance, por casualidad. Los sufrimientos no tienen ningún propósito. Vinimos a este mundo, el más fuerte devora al menos fuerte, el más débil, que es lo que enseña la evolución, y tenemos que aceptarlo y punto, se acabó. No hay sentido. Y las personas que no creen en esto, por eso vemos tanto suicidio, por eso vemos tantas personas dependientes del alcohol, de las drogas, tantas personas infelices, porque muchas personas no ven un propósito en su vida. No ven para qué han venido aquí a este mundo. Nosotros como creyentes, al reconocer que hay un Dios soberano, que las cosas no ocurren al azar, que las cosas no ocurren por chance, que la suerte no existe, que es un Dios soberano que gobierna todo su universo. Cada detalle de nuestra vida es gobernado por Dios. Nosotros no vamos a morir ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Y cada detalle, cada cosa que nos ocurre en nuestra vida ha sido planificada por Dios, sin quitar la responsabilidad de nosotros o tal vez de las personas que nos hacen daño a nosotros. Aún así, nada ocurre fuera de la providencia de Dios. Y tenemos la promesa, como les he dicho muchas veces, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún esa enfermedad, aún esa tragedia, aún ese dolor, aún esa situación difícil que estamos pasando, Dios está obrando para bien. No es producto del chance, no es producto del karma. Es increíble, yo he visto cristianos, supuestos cristianos, hablando del karma en las redes sociales. Pero ¿cómo vamos a decir que somos cristianos y creemos en el karma, en algo impersonal? O en la suerte.
Peor aún, cristianos aún leyendo el horóscopo para ver cómo les va a ir en el día. Yo se lo digo, mi hermano, seriamente cuestiono el cristianismo de estas personas. Y gran culpa le he hecho, sin quitar la responsabilidad de estas personas, a los pastores y a los predicadores, que estas cosas no las hablan. Por eso aquí tenemos que hablar todo el consejo de Dios, mi hermano, todo el consejo de Dios. Entonces vemos que en el versículo Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte. Y aquí se refiere tanto a la muerte espiritual como a la muerte física. En el momento que el hombre desobedeció, entró, murió espiritualmente. Nosotros nacimos muertos espiritualmente. Por eso es que Cristo tiene que resucitarnos para nosotros poder venir a Él. Eso es lo que se llama la regeneración. Y eso ocurre por medio de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero toda persona que no está en Cristo está muerta espiritualmente. Podrá ser muy religioso. Podrá ser hasta una buena persona, un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre. Pero si no está en Cristo, en términos bíblicos, no a mi interpretación, está muerto espiritualmente. Ahora bien, como vimos aquí en el pasaje, versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y la nota que tengo dice, por designación divina, Adán representaba toda la especie humana que vendría después de él. En consecuencia, su pecado afectó a todos los seres humanos. De igual modo, Cristo representaba a todos los que pertenecen a Él, y su obediencia, por tanto, también afectó a todos los creyentes. Mi hermano, el pecado original no es un invento de la Iglesia Católica Romana. Está ahí en la Escritura, lo acabamos de leer ahora. O sea, la muerte pasó a todos por causa de Adán. Antes que alguien diga, pero eso no es justo porque entonces yo estoy pagando por el pecado que cometió aquel hace miles de años. Ay, usted no ha pecado. Es que nosotros no hemos pecado. Y cuando hemos pecado, no lo hemos hecho a sabiendas. Y en la mayoría de las veces disfrutando el pecado. O sea, entonces, el primer paso para uno venir a Cristo es aceptar responsabilidad. Una persona que nunca acepta responsabilidad por sus acciones, es muy difícil que sea un verdadero creyente. Si siempre le va a estar tirando el muerto a otro. No, es que sí, yo sé que yo fallé, yo me airé, pero es que fue culpa porque es que me provocaron. Bueno, ese pero, ya la que usted mete el pero, ya usted está excusándose. No, yo sé que estuve mal, pero no, ya lo tiró, se está excusando. No hay pero que valga. Soy culpable y se acabó. Me airé, pequé de iracundo. Se acabó. Murmuré, hablé, hice lo que no tenía que hacer. Pequé. Aceptar completa responsabilidad. Versículo 23. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y de acuerdo al orden de Dios, no es de acuerdo al orden suyo y mío. Las cosas suceden de acuerdo a como Dios las ha decretado. Dice, pero cada uno debido a su debido orden. Y aquí vamos. Dice, Cristo, las primicias. Y ya vemos que las primicias es el primer fruto. Cristo, las primicias, en ese orden. Luego, los que son de Cristo. O sea, los creyentes, los que han muerto en Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Oiga bien, es importante. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo es que van a resucitar los creyentes? En su venida. Es importante porque a veces, y aquí le digo, mis hermanos y mis hermanas, si ustedes están en desacuerdo, yo les voy a decir lo que yo creo, porque lo creo basado en la Escritura, sin sacar nada fuera de contexto. Hay personas que les gustan dividir lo que llaman el arrebatamiento o el rapto de la iglesia
lo dividen de la venida en gloria de Cristo. Dice que son dos eventos diferentes. Que primero viene un rapto secreto donde los muertos en Cristo, lo que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 18 en adelante, que vamos a tocar la próxima vez, donde ocurre este rapto o este arrebatamiento, y después 7 años después, o cierto tiempo después, es que viene Cristo en gloria, la venida de Cristo. Ellos dicen que son dos eventos separados. Ellos dicen que cuando Jesús habla en Mateo 24, de cuando venga en gloria y todos los ángeles del cielo en su venida, dicen, no, ese evento es para Israel, ese evento no es para la iglesia. Eso es algo separado del arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resucitan primero, ¿no? Pero como estamos viendo aquí, fíjese dónde Pablo, no Ricky Frontano, dónde Pablo pone la resurrección de los muertos. Le está poniendo en la venida de Cristo. Vea bien, aquí está en su Biblia, versículo 23. El orden, vea el orden. Cristo es la primicia. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Cuál es su venida? La que vemos en Apocalipsis, que dice que todo ojo le verá. Pablo no está separando el arrebatamiento de la iglesia de la venida en gloria de Cristo. Pablo las está poniendo todo en un mismo evento. Y déjenme decirle que así lo creyó la iglesia por más de 19 siglos. Esto de separar el arrebatamiento de la venida de Cristo surge en el siglo XIX. Es una enseñanza relativamente nueva. Aunque usted le hayan enseñado esto desde el comienzo, es una enseñanza relativamente nueva. Usted no va a ver que nadie anterior al 1830 enseñó tal cosa. Entonces cuando le preguntan a uno, pero ¿usted cree en el arrebatamiento? No, es que usted no cree en el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento. No, sí, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, es bíblico. Lo que yo no creo es que sea un evento separado de la venida en gloria de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Porque dice claramente, luego los que son de Cristo en su venida. Venga conmigo a Tito. A Tito capítulo 2, versículo del 11 al 13. Porque aquí todito tiene que ser con la escritura. Aquí no es mi opinión, mi interpretación. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios significa el favor inmerecido, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No significa a cada individuo, no estamos hablando de universalismo aquí. No significa a cada individuo en la tierra. Cuando dice a todos los hombres se refieren que no es solo a los judíos, se está hablando a toda clase de hombres, a judíos y a gentiles. Tenemos que ver el pensamiento de los primeros cristianos judíos. Ellos creían que el Mesías era solamente para ellos, que la salvación venía solamente para ellos, que la promesa de Abraham era solamente para ellos. Y Pablo está diciendo no, y como dice Juan en otra parte, sino a todos, o sea, a toda clase de hombres, judíos y gentiles. Ahora bien, la gracia de Dios se ha manifestado a salvación para todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿En qué siglo? ¿En el primer siglo? ¿En el siglo XXI? No, cuando habla en este siglo se refiere a esta era. A esta era. Cuando usted va a la Biblia habla solamente de dos siglos, dos eras. El presente siglo malo que menciona el apóstol Pablo y el siglo venidero que habla nuestro Señor Jesucristo. Solamente dos eras. O sea, ¿cuál es el siglo venidero? El estado eterno. Así que tenemos el presente siglo malo y una vez que venga Cristo comienza el estado eterno, el siglo venidero, que es el que habla Jesucristo muchas veces en sus parábolas y también lo menciona el apóstol Pablo. Cuando Jesús dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el siglo venidero. O sea, ni en esta era ni en la próxima que sigue, que es la era eterna. Ahora bien, seguimos mis hermanos. Vemos aquí claramente, volviendo a Tito, dice,
porque la gracia de Dios se ha manifestado en salvación para todos los hombres, enseñándonos que es renunciando. Mi hermano, cuando venimos a Cristo, Cristo nos acepta tal como somos. Usted no tiene que mejorarse primero, usted no tiene que tratar de ganarse el favor de Dios. No, como usted está, usted viene a Cristo. Pero en el momento en que viene a Cristo, usted tiene que venir no solamente en fe, sino en arrepentimiento. Y ese arrepentimiento significa renunciar a nuestros deseos, a nuestra pasada manera de vivir, a nuestros pecados. Así decir que venimos a Cristo solamente sin fe y sin arrepentimiento, eso sí es una herejía. Y ese no es el evangelio de Cristo. ¿Cuál fue el primer mensaje que comenzó Juan predicando? Arrepentíos. Pero pastor, eso fue Juan el Bautista y Jesucristo. ¿Con qué comenzó Jesucristo predicando? Arrepentíos y creed el evangelio. Y los apóstoles predicaron un mensaje diferente. No. Pablo dice que llamaba al arrepentimiento a todos los hombres. Y en una ocasión, y a ver si predico más adelante sobre esto, pero en una ocasión cuando Jesucristo vio las multitudes que le seguían, multitudes, dice que había multitudes que seguían a Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Le dice, si alguno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no agarra su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Claro. O sea, está hablando a un renunciar. Ese no es el evangelio que le presentan. No, repite conmigo esta oración. Tú tienes un motivo de oración. Tú quieres ir al cielo. Pues mira y repite conmigo esta oración. ¿Aceptas a Jesucristo como tu Salvador? Sí, pues repite conmigo esto. Y ya se acabó. Ese no es el evangelio que vemos aquí. El evangelio de la gracia de Dios es un evangelio que somos salvos solamente por la fe. Pero esa fe viene acompañada del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ambas cosas son obras del Espíritu Santo. Yo no estoy enseñando salvación por obra para que me acusen. Ya me acusaron de eso en una ocasión. No. Es que ese mismo arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama la regeneración. Cuando Dios regenera el corazón al pecador escuchar la palabra de Dios, esa persona viene en arrepentimiento y fe. ¿Significa que vamos a vivir vidas perfectas? No. Vamos a seguir fallando. Vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir batallándonos con esta carne. Es una batalla hasta el día que partamos. Lo que no podemos hacer es excusarnos. Porque aquí todos nos batallamos, pero si cada vez que usted se cae o falla, usted lo excusa, entonces le digo yo, cuestione su cristianismo. Cuestione. Mire lo que sigue diciendo. Y a lo que estaba hablando, dice que renunciando a la impiedad, estamos en Tito 2 del 11 al 13, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque los deseos mundanos van a seguir aquí, mi hermano. Los deseos mundanos van a seguir en nosotros. Cada vez que nos insulten vamos a querer insultar más. Cuando somos heridos vamos a querer herir más. Cuando nos enteramos que murmuran de nosotros, nosotros vamos a querer murmurar más y arruinar más la reputación de esa persona. Esos son los deseos mundanos. Cuando vemos algo que no debemos de ver en la internet, vamos a querer seguir viendo más. Esos son los deseos mundanos que la Biblia nos va a batallarnos. Nos dice que no los vamos a tener, oiga bien. Nos dice que no los vamos a tener. El verdadero cristiano sí va a tener esos deseos, porque seguimos en esta carne, unos más que otros. Pero el deber de nosotros es renunciar, es batallarnos contra ellos. Y eso lo hacemos en el poder del Espíritu, no en nuestras propias fuerzas. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, o sea, en esta era, sobria, justa y piadosamente. Y aquí es a lo que los quería llevar. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga bien, Pablo no estaba guardando un rapto secreto. Pablo no dijo, no es que la manifestación gloriosa es un evento después de la resurrección de los muertos. No, Pablo estaba anhelando con la iglesia esa manifestación gloriosa. Lo dice aquí.
Pablo no esperaba, estaba guardando esa esperanza, esa manifestación gloriosa, oiga bien, de nuestro gran Dios. No es que la Biblia en ninguna parte dice que Jesucristo es Dios. Ay, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y negar la divinidad de Jesucristo es negar el Evangelio. Y las sectas siempre van a atacar la divinidad de Cristo. Mucha gente está de acuerdo, fue un gran maestro, un gran rabino. Vino aquí a luchar por las clases sociales. Algunos dicen que Jesucristo era marxista. ¿Sí? Socialista. Pero no, Jesucristo era el Hijo de Dios y Jesucristo a la misma vez era Dios. O es Dios, no era, es Dios. Amén. Y vemos aquí claramente que Pablo habla de esa. Pablo estaba guardando la esperanza y la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, cuando miramos aquí, volvemos otra vez a 1 Corintios 15, 23, 24, cuando dice, el 23, pero cada uno a su debido tiempo, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Estamos viendo que Pablo lo que anhelaba y a lo que se refiere y lo que Pablo pone, que la resurrección de Cristo ocurre en el momento de la venida de la manifestación gloriosa de Cristo, no 7 años antes. Es un mismo evento. Mi hermano, yo sé que esto les puede sonar a algunos una novedad. Créame, la novedad es dividir el arrebatamiento de la iglesia de la venida en gloria de Cristo. Esa es la novedad. No tiene ni siquiera 200 años de enseñanza. Busque información. Busque a ver quién enseñó eso anterior al siglo XIX. No lo va a encontrar. Es una novedad. Ahora, mi hermano, para ser claro, a lo que dije al principio de entrar en este tema, y ya estamos por terminar, y definitivamente hasta dónde llegamos, hasta el 23, ni de cerca al 50. No, yo sé, ya se ríen, pues ya me conocen, ya. Pero, mire, mi hermano, si aún así usted dice, no, es que a mí nadie me mueve, yo creo que el arrebatamiento es primero y después la venida, mi hermano, eso ni lo salva, ni lo pierde, ni lo hace más espiritual, ni lo hace menos espiritual. Seamos maduros en la manera de pensar. Si usted no está de acuerdo, yo he tratado de ser lo más claro posible con la escritura en mano en su contexto. Porque note que estamos predicando 1 Corintios versículo a versículo, así que yo no estoy sacando aquí aislando. En el próximo, vamos a terminar esto en el próximo mensaje y después de aquí a 2 mensajes más, vamos a dedicarle completo el versículo 51 al 58, donde vamos a ver cómo es que va a ser esa resurrección. Como dice, en un abrir y cerrar de ojos. Algo instantáneo. Y vamos a combinar eso con 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. O sea que vamos a tocar lo que es el arrebatamiento de la iglesia, donde va a ser la resurrección de los muertos en Cristo. Mi hermano, acá ustedes saben que aquí predicamos todo el consejo de Dios. Cuando nos tocó predicar del matrimonio, estuvimos unas cuantas semanas en el matrimonio. No era que yo estuviera obsesionado con el tema del matrimonio. De escatología no he tocado mucho aquí, porque déjenme decirle, la salvación es escatológica. La salvación es escatológica porque la salvación está hablando que nosotros estamos creyendo en un futuro, que Cristo va a venir y que vamos a ser resucitados y que va a haber cielo nuevo y tierra nueva y que vamos a pasar la eternidad con Cristo. Así que todo eso es escatología. Ahora, el cómo y el cuándo de estos sucesos es donde entran los problemas. Y como le digo, en los detalles, mi hermano, no lo hace usted más espiritual ni menos espiritual. Podemos tener desacuerdo en los detalles. Después que estemos todos de acuerdo aquí, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó corporalmente, que sabemos que Jesucristo va a regresar por segunda vez, y que los muertos en Cristo van a resucitar y que vamos a pasar la eternidad con Cristo,
Eso es lo que importa. El cómo y el cuándo. ¿Usted cree en un rapto secreto? ¿Usted cree que está dividido 7 años? Bueno, yo pienso que está equivocado. Pero si aún así insiste en creerlo, mi hermano, eso no lo va a hacer, eso no lo va a perder. Y tampoco se ponga usted a discutir con otros hermanos en Cristo por estos temas. No vale la pena. Hay cristianos que se enemistan, que no quieren hablarle a otros, que consideran a otros falsos maestros simplemente por este tipo de diferencia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección de los muertos. Como vamos a ver, mi hermano, un día, y vamos a entrar en detalle en el próximo mensaje, no va a haber más achaque. Vamos a tener cuerpo glorificado. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. ¿Y cuál es la garantía de eso? Que Cristo resucitó de los muertos. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a ser resucitados. Mientras tanto, no los voy a hacer esperar hasta el próximo mensaje. Mientras tanto, los que mueren en Cristo están en un estado intermedio en la presencia del Señor. Por eso Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabía que al morir iba a partir a la presencia del Señor, no con un cuerpo glorificado. Eso viene en la venida de Cristo. Pero mientras tanto, los que parten ahora están en la presencia del Señor. Los que parten en Cristo. Los que parten sin Cristo no han partido a un mejor lugar. Han partido a un peor lugar. Han salido de Guatemala para Guatapeor. Los que han partido de aquí sin Cristo no se vuelven ángeles. No nos están cuidando desde el cielo. No. Los muertos nada saben de lo que ocurre aquí en la tierra. Todo esto son cosas del paganismo y que lo hemos incrustado en nuestras creencias y las repetimos como papagayos. Pero no, mi hermano, solamente pasan a una vida mejor, solamente pasan a descansar los que han muerto en Cristo. Y solamente tienen la esperanza de resucitar para pasar la eternidad con Cristo, la vida eterna, los que han muerto en Cristo. Los impíos van a resucitar también, pero es para ser echado con cuerpo y alma al infierno. Sí, mi hermano, es duro, pero eso está ahí en la Escritura. Y si nosotros lo creyéramos, verdaderamente tuviéramos más preocupación por nuestros seres queridos, que nosotros sabemos que no están en Cristo. Que podrá ser nuestro hijo amado, nuestra hija amada, nuestro nieto, nuestra pareja, pero si no está en Cristo, está perdido. Y si muere sin Cristo, le espera la condenación eterna. Y usted puede decir, bueno, la persona que escucha, bueno, voy a pensarlo, que aquí nadie sabe, aquí nadie tiene garantía del día de mañana. Alguien dirá, ya va a empezar el pastor otra vez a meter miedo y con su negatividad. No, es que la realidad es que todos vamos a morir un día. Y el hecho de que usted sea joven no garantiza. El hecho de que usted sea joven, que sea jovencito, que sea jovencita, no garantiza. A lo mejor usted muere mucho antes que el viejo. A lo mejor usted mira al hermano viejo, la vieja al lado y dice, bueno, este que se preocupe porque este está más de allá que acá. Y a lo mejor el que está más de allá que acá es usted. El jovencito o la jovencita. Entonces, mis hermanos, o sea, aquí no sabemos. Yo recuerdo muchos años atrás, unos cuantos años atrás, aquí creo que fue en Hialeah, un joven que salió molesto de su casa. Un joven salió molesto, tuvo una discusión con sus padres y salió molesto, se fue de la casa y se paró al lado de una parada de guagua, del bus. Y ahí vino y cayó, se electrocutó, creo que cayó un rayo y se electrocutó y murió un jovencito como de 15 o 16 años. O sea, aquí nadie sabe, mi hermano. Aquí nadie sabe, aquí nadie tiene garantizado nada. Por eso en mi exhortación, asegúrese que usted está en Cristo. Nosotros hacemos planes, pero nadie, podemos tener planes de estudio, planes de trabajo, planes de viajar, planes de hacer esto y lo otro. Aquí nadie tiene garantizado nada. Asegurémonos que estamos en Cristo. Y en ese caso sí podemos decir que la persona pasó a mejor vida. Sí podemos decir que está en un sitio mejor. Pero el que parte de aquí sin Cristo, créame que no está en un sitio mejor, está en un sitio de tormentos. No está en un sitio mejor.
El próximo mensaje vamos a continuar aquí donde me quedé en el versículo 24 y ahí sí que vamos con el favor de Dios a llegar hasta el 50. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido predicada, Dios mío. Señor, tu palabra nunca regresa atrás vacía, así que oramos para que cumpla aquello para lo que fue enviada, Señor. Dios eterno, ha caído en los diferentes terrenos. Señor, ahora que sea tu Santo Espíritu quien dé el crecimiento, Señor. Descansamos en ti. Redarguye, Señor, que sigas trabajando en las conciencias, en los corazones, transformando, Padre, no solamente a los que la escucharon aquí, a los que van a escuchar este mensaje después por medio de la grabación en el internet, Dios eterno. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.